Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto de estar con ustedes otra vez, con todos los rapidines, desde aquí, desde Ginebra, Suiza, del Palacio de Naciones Unidas, en donde pues todos los días pues hay un sinfín de cosas, de conferencias, reuniones de diplomáticos, etcétera. Pero el día de hoy, bueno, pues la noticia ha sido el desastre, el caos y la devastación que ha sufrido Myanmar después de del terremoto y también de las réplicas que ha habido después. El día de hoy, cuando estábamos hablando con los portavoces de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, con la Organización de los Desplazados, con todos los organismos de Naciones Unidas, pues están presentes en Myanmar tratando de socorrer y de ayudar a la gente. Pero lo que es, no sé cómo calificarlo, porque yo diría que es como imperdonable, pero no sabemos cómo calificar este tipo de cosas. Pero resulta que la junta militar en Myanmar, pues no deja el pase, que fluya el pase de la ayuda humanitaria que va llegando a Myanmar. Entonces, va llegando ayuda a Myanmar de todas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, porque la gente pues se ha solidarizado con la desgracia y la tragedia que ha sucedido en Myanmar, pero lo que es verdaderamente incomprensible y reprochable es que la ayuda humanitaria que está llegando a Myanmar pues está siendo detenida, no la recibe la gente, no la recibe el pueblo, los más vulnerables. El dinero, porque hay mucha ayuda económica, pues no se tiene claro a dónde ha llegado, quién está organizando, quién es el que lleva a cargo las partidas de presupuesto para las distintas organizaciones, para los distintos secretarías de Estado que se necesitan, porque pues hay unos daños que son cuantiosos. Ya olvidemos todo lo material, se han perdido, no sé, miles de vidas, porque todavía no se han cuantificado. Según había unas 1,500 personas que ya habían dado por fallecidas, pero hay miles de personas desaparecidas. Entonces, realmente lo que impera en Myanmar después de este catastrófico terremoto es el caos. Pero el caos no causado por la gente, no es causado por tanta ayuda que llega, como por ejemplo en Haití, que llegó muchísima ayuda, pero que había tanto descontrol. No, aquí es la Junta Militar la que ha puesto el alto a la ayuda humanitaria que está llegando al país. Entonces, eso sí me parece pues muy reprobable, me parece reprochable. No sé el gobierno de México cuál es la comunicación que tiene con el gobierno con la Junta de Myanmar. No está claro si México está ayudando o no está ayudando. Como que la información es ahorita todavía fluye, pero no tenemos pues algún dato específico de qué es lo que está sucediendo en Myanmar. Y bueno, después de lo de Myanmar, que es quizá lo más importante a nivel internacional en este momento, pues yo quiero aprovechar el tiempo del rapidín internacional y quiero aprovechar este tiempo para hablar con una periodista y con una persona muy, muy especial que tenemos la fortuna de tener aquí hoy en el Rapidín Internacional, porque es una persona muy ocupada, con muchísimos compromisos, pero pues muchísimas gracias. Gracias a Bárbara Anderson, que es una periodista muy reconocida, argentina, que, bueno, su trayectoria es muy conocida, que ha pasado por Expansión, ha sido editora también en Milenio, ha tenido programas de televisión sobre negocios, pero además de eso, Bárbara Anderson es la mamá de Luca. Y es por eso que yo la quiero entrevistar el día de hoy, no por tantos negocios ni por tanta especialidad que tiene sobre economía y todo esto, sino porque es la mamá de Luca y está la película
los dos hemisferios de Luca en los primeros lugares del mundo. Sí. No quiero decir, o sea, no sé si estoy exagerando, creo que no, pero No. muchísimas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Gabriela, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, esta película que se desarrolló para la plataforma de Netflix, que permite llegar con un solo switch a 195 países, que es donde está presente la plataforma, se ha convertido, por lo menos durante todo el mes sí, todo el mes de febrero y buena parte de marzo, estuvo en el top 10 mundial, con cerca de 76 millones de descargas, la película de Los dos hemisferios de Luca, que como decías es una historia muy personal sobre la historia de mi hijo. Bueno, y dinos una cosa, Bárbara, porque no, me imagino que mucha gente en México ya vio la película, pero pues también hay mucha gente que no la ha visto. Ujú. Más allá de la película, dime una cosa, Luca, para que sepan los rapidines que nos están viendo, cuéntanos qué pasó con Luca y cuál es la discapacidad, qué le Ujú. pasó a Luca al nacer. Luca tuvo falta de oxígeno al nacer, algo que suele suceder en los partos naturales, le llaman accidentes de parto, y eso le dejó una secuela a nivel neurológico que es muy conocida. De hecho, México es uno de los países con mayor incidencia en el mundo de parálisis cerebral infantil. En el caso de Lucas es una parálisis cerebral infantil muy profunda que le impide tener control propio de su cuerpo, de esfínteres, no se puede comunicar de manera oral y a su vez tenía una fuerte presencia de epilepsia. La epilepsia comenzaba a tener algunos rasgos muy destructivos en el cerebro de Luca. Entonces empezamos a buscar distintas alternativas para hacer su vida un poco menos peligrosa y por lo menos lo que íbamos ganando con terapias no se perdiera luego de cada convulsión. Y encontramos del otro lado del mundo, en India, un tratamiento muy experimental, muy revolucionario, que se llama Cytotron, que permite la regeneración de conexiones neurológicas y que había empezado a aplicarse en adultos en India para Alzheimer y para Parkinson, pero que nunca se había usado en niños y tuvimos la insistencia para lograr que Luca fuera el primero y un poco en el libro relato esta odisea de irnos del otro lado del mundo a tomar el tratamiento, pero también es una manera muy humana, muy familiar de contar tanto en el libro como en la película todos los avatares que es vivir con un niño con discapacidad en este país. Porque, bueno, me imagino que tener, bueno, además de lo difícil que ha de ser para una madre enfrentarse a este momento en que tienes que salir adelante porque tu hijo te necesita y tienes que, o sea, sacar fuerza de flaqueza porque tu hijo necesita ayuda y, Ujú. y sales a buscarle y bueno, lo vimos que hasta te fuiste a la India, o sea, hasta allá por buscar el tratamiento para tu hijo. Luca, bueno, Luca tiene ahora, ¿cuántos años tiene Luca? 13 años, ya han pasado muchos años desde los tratamientos. Hicimos 4 viajes a India. Nos pareció una terapia muy interesante, todavía sigue siendo experimental y eso es interesante que la gente lo sepa. Sigue siendo una terapia experimental porque todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, devices, requieren protocolos médicos muy largos. Todavía falta un par de años de investigación, pero logramos traer esa tecnología a México, que fue la segunda parte del viaje del heroico, del heroico Luca, y logramos traerlo a México para usos que la máquina ya tiene permitidos en India y en México, como es la degeneración de tejido maligno, como puede ser un tumor sólido maligno, o para la regeneración de cartílagos, de estos tejidos entre los huesos o entre las articulaciones. Entonces, ese tipo de tratamientos sí hemos logrado comenzar a dar aquí en México y estamos a la espera de que se aprueben los protocolos neurológicos para también sumar esto que a nosotros nos ayudó tanto con Luca definitivamente. Claro. Ahora, dime una cosa, Bárbara, cuando tú ya estás asimilada de la situación de tu hijo y empiezas a salir y empiezas a buscar ayuda, ¿cuántos niños más o menos estaba yo viendo discapacitados en México? Hay unos 3.5 millones, más o menos por lo que he visto. Ujú. Pero, ¿qué te encuentras como madre de un niño con una situación así? ¿Y qué te encontraste de apoyo en el gobierno? Y ahora con el nuevo gobierno, no sé, ¿sigue la situación igual?
¿Qué esperarías que pase ahora que, bueno, que tenemos una presidenta y que también está, me parece, no sé, si A fuera... ver, la situación, Luca nació en otro sexenio, para explicarlo políticamente, nació en 2011. Pero ni en aquel momento ni en ahora, o sea, han pasado 13 años, ha habido ningún cambio. Las familias de niños con discapacidad, me gusta hablar del conjunto familiar porque es muy importante esta parte, vivimos en una absoluta soledad y desprotección. No hay informes, no hay apoyos, no hay cuidadores primarios, no hay apoyos a las familias en particular. Recién durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se incorporó esta pensión del bienestar que llega solamente a una mínima parte, o sea, creo que son 2 millones de pensiones, pero estamos hablando de un universo de, en total, tú hablas solamente de los niños, pero en México viven 28.3 millones de personas con discapacidad o alguna limitación, personas que necesitan un apoyo. El tema es que hubo un cambio, que me parece que es importante recalcarlo en el gobierno anterior, que fue reemplazar con una aportación directa muchas políticas públicas que eran importantes tener. Entonces, mucho dinero que era del Instituto Nacional de Rehabilitación, que eran para instituciones intermedias muy importantes como CONADIS, como CONAPRED, todo ese dinero se reformuló y se fue a una bolsa en bienestar para estas pensiones que ni siquiera llegan a todos y que tampoco ayudan al 100% de las personas con discapacidad. Se logró recién a finales del otro sexenio también un bono para rehabilitación en el Teletón, pero es para solamente personas hasta los 17 años. Y tú sabes que a los 17 años no es que se acaba tu discapacidad, sino que continúa el resto de tu vida. Hay muy pocos apoyos, no existe una inclusión educativa. Vamos a empezar por los derechos básicos, como te gusta a ti. Primero, educación. Hubo una modificación en el gobierno de Peña, hubo modificación en el gobierno de AMLO, hubo algunas reformas. De hecho, el artículo 3 constitucional incluye la palabra inclusiva. Pero hoy por hoy no pasa nada si una escuela pública o privada no acepta a alguien con discapacidad. Nada es llegar al extremo que hoy por hoy, en México, que es la 14ª economía del mundo, en pleno siglo XXI, en 2015, solamente 1 de cada 4 niños en edad escolar va a la escuela con discapacidad. 1 de cada 4. Luego hablamos si dentro de eso hay material accesible con Alitec y demás, eso es un punto aparte, pero el analfabetismo dentro de las personas con discapacidad en este país es del 13%. A nivel general en México es del 1%. En personas con discapacidad es el 13%, lo cual convierte en una doble victimización de personas que viven con una condición particular. En cuestiones de seguridad, los mayores índices de violencia en mujeres ocurren en mujeres con discapacidad, que aparte ocurren de manera intrafamiliar y no hay un solo espacio, estos refugios para mujeres violentadas, que sea accesible. Entonces son personas que tienen que perpetuar esa situación dentro de sus hogares. Tampoco existe ministerios públicos que sean accesibles, desde rampas hasta peritos que puedan tomar una denuncia a una persona con discapacidad auditiva, intelectual, visual. O sea, yo puedo llegar con mi silla de ruedas y hacer mi denuncia, pero si soy una persona con discapacidad intelectual y he sido víctima de algún hecho, nadie puede tomarme una declaración. Y hay muchísima gente presa en este país solamente por tener una discapacidad y no poder comunicar lo que les pasó. Y eso es gravísimo. Y está dentro de los protocolos que seguramente en Ginebra revisan cada año, porque la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México es parte, y México fue inventor del mismo. O sea, sabemos que Gilberto Rincón Gallardo fue el padre y el autor de esta. Para mí, yo creo que es uno de los tratados de derechos humanos más importantes de México al mundo. Es uno de los países donde menos se cumple. Cada mes de febrero, marzo, en Ginebra se hace una evaluación, un análisis, y en la mayoría de las evaluaciones no va mal. Y seguimos perpetuando los mismos errores y se siguen perdiendo cosas. O sea, CONADI ya está acéfala hace 7 años, CONAPRED cada vez tiene menos recursos y estuvo acéfala durante 5 años. La última encuesta que hizo INEGI, el ENADIR, que tiene que ver con la discriminación, la discriminación ha logrado bajarse algunos niveles dentro de otras minorías, excepto en la discapacidad. Sí. En aborígenes y en indígenas bajó, en colectivos de la diversidad sexual también, pero en personas con discapacidad no. Entonces, la verdad es que el ambiente es muy, muy desolador, muy raro, muy poco apto. No tenemos ninguna
no existe ninguna, y creo que eso es importante decirlo, no existe ninguna de las leyes que tengan que ver con inclusión y accesibilidad que tengan los dientes suficientes para convertirse en leyes a cumplir. Y esto también se multiplica el tema del trabajo, ¿no? La inclusión laboral en México. Hay una ley y hay un porcentaje, y las empresas que tienen más de 200 empleados tienen que tener un porcentaje de personas con discapacidad, pero no hay manera, primero, de fiscalizarlo, no hay forma, y segundo, las empresas no tienen ninguna castigo, no tienen ninguna sanción por hacerlo, pero tampoco ninguna retribución, porque tú sabes que las cosas funcionan por amor o por odio. Si tú tuvieras los beneficios de contratar a alguien con discapacidad, yo creo que eso aumentaría la posibilidad. Tenemos personas con discapacidad que no estudian, evidentemente tampoco trabajan, que no tienen acceso a seguridad y a salud en muchos casos, y tampoco a asistencia en cuestiones de apoyo. Entonces, el ambiente es sumamente desolador en este país. Y además, sobre todo los niños que son los más vulnerables, pues no tienen la suerte de tener una mamá como tú, como Bárbara Anderson. No todos los Lucas tienen una mamá como tú. No. Y eso realmente, pues, llama la atención. Y me imagino que esto es una situación, un flagelo que se vive en muchas partes del mundo, pero en México, tú lo acabas de decir, el tratado que se impulsó sobre la discapacidad, y luego también la Convención de los Niños, pero siento que tiene que haber como un gancho entre los niños y la discapacidad. Y tiene que haber un compromiso formal, tiene que haber un embajador, alguien que abrace este tema, como ha pasado en muchas otras minorías en el resto del mundo, ¿no? O sea, lo vimos con Panteras Negras en Estados Unidos y demás. Tiene que haber alguien que abrace esto con tanta fuerza que se convierte en un sí o sí. No hemos tenido esa suerte, no hemos tenido ese personaje o ese ejemplo a seguir que en su momento fue Gilberto y lo hizo a nivel mundial. Y hoy por hoy sí son una minoría. Hay un informe de Human Rights Watch que se publicó el año pasado que tiene un cierre que completa esta conversación, Gabriela, muy fuerte. Dice, las personas con discapacidad le salen muy baratas a México. No le cuestan nada. No le cuestan apoyo, no le cuestan cosas, no cortan nada. El país funciona igual con o sin apoyo hacia la discapacidad. La economía funciona igual. Pero hay un punto que es central y que creo que es importante también tener en cuenta. La discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad en este país. Vivimos en un país donde, si en mi caso, por ejemplo, tienes un hijo con discapacidad, uno de los dos se tiene que convertir en el cuidador primario. Uno de los dos deja de trabajar y hay un solo ingreso en el hogar. Tener un niño con discapacidad, y esto es un dato de UNICEF, es igual a tener trillizos, triates. O sea, es 3 veces el costo económico, energético y emocional. Entonces tienes 3 veces los gastos con la mitad de los ingresos, pasas a pobreza. La pobreza genera discapacidad, la migración genera discapacidad. Tenemos este tren en México, La Bestia, que es un gran cercenador de piernas y brazos. Entonces, hay muchísima gente que atraviesa este país y que por migrar hacia una mejor oportunidad termina con una discapacidad. Y son cosas que son invisibles al gobierno y que no son tomadas en cuenta. A mí algo que siempre me gusta, creo que es mi lado de periodista de negocios, pero la discapacidad es estadísticamente un porcentaje, es el 17% de la población. A nivel mundial es el 16%, en México es un poco más, 17%. Pero es lo más democrático que hay. La discapacidad existe en todos los niveles sociales de este país. Claro. Existe desde el ABC1 hasta la base de la pirámide. Pero dentro de ese ranking se va haciendo el cono cada vez más oscuro a medida que va bajando. Cada vez hay menos acceso, menos ingresos, menos apoyos. El seguro popular era sumamente importante para las personas con discapacidad. Desapareció de golpe, iba a venir el INSABI, no se formó, llegó la pandemia, ahora hay un IMSS Bienestar, pero que todavía no ha terminado de reclutar a toda la cantidad de personas con discapacidad que requieren tratamientos permanentes y de por vida. Entonces, en esa parte creo que hay muchos hilos todavía sueltos en esta madeja. Claro. Y dime una cosa ya para terminar, no quitarte tanto el tiempo, Bárbara. ¿Qué te dice Luca de todo esto? ¿Qué dice él? ¿Qué opina? Cuéntanos, por favor. Es muy curioso. Luca no es oral, se comunica por un comunicador electrónico. Y cuando vio la película la primera vez, lo primero que dijo es, yo no sabía que daba tanto trabajo. Lo segundo que dijo es, yo no sabía que habían llorado tanto por mí.
Y lo tercero que dijo es, ¿por qué recién ahora puede ir a la escuela? Luca tiene 3 años yendo a la escuela. Entonces, ¿por qué recién ahora? ¿Y por qué mi hermano siempre fue a la escuela desde que era chiquitito? Entonces, son 3 preguntas absolutamente ingenuas de un chico de 13 años con un comunicador que deberían ser nodales para presentar en Palacio Nacional alguna de estas mañanas y decir qué pasa con estas historias. Claro, porque además, no, y además digo, estas preguntas que te hacen, o sea, Lucas, son básicas. Y genuinas, sí. O sea, ¿por qué yo no voy a la escuela? Cuando el Estado tendría que estar más preocupado por Luca que por el resto de la familia, a lo mejor. No Pero sé. aparte porque la diversidad es maravillosa, porque somos parte de la diversidad. Y yo siempre digo, afortunadamente, y esto entre comillas, a Stephen Hawking se le cayó el ombligo en Londres y no en Chiapas. Porque si se le hubiera caído en Chiapas nos hubiéramos perdido de siglos de avances en física que tuvimos gracias a que él nació en otro lugar. Claro. La geografía importa un montón. Y ahí estamos perdiendo un montón de talento, de conocimiento, de estímulo, de mexicanos. O sea, la Constitución no tiene un asterisco al pie que dice aplica restricciones. Es todos los mexicanos. Y nos estamos olvidando de 28 millones de mexicanos todos los días. Qué tremendo. Qué tremendo. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Yo espero que el gobierno de Claudia Sheinbaum escuche esto, porque son 28 millones de mexicanos los que están en esta situación y los que han sido olvidados. Digo, las convenciones, México las ha firmado, Sí. vienen y explican les hacen el informe, el examen, dicen lo que pueden y se van a México y ya. Y no pasa nada. Nada. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum pues tendría que tomar cartas en el asunto. La película de Luca me pareció, digo, además de que es una extraordinaria película, muy bien hecha, el guión y todo, sí estremece muchísimo porque nos enfrenta a una situación por la que podemos pasar todos. Sí, y a donde vamos inexorablemente, Gabriela. Si tenemos la suerte de vivir muchos años, todos vamos a empezar a tener pérdidas de funciones. Y eso significa tener discapacidad. Cualquier cosa que haga tu vida menos normal cada día es una discapacidad. Entonces, la verdad es que es muy importante. Hay un dato que a mí, eso me terminó de revelar muchas cosas en marzo, ahora para el Día de la Mujer. La principal discapacidad en México en mujeres es la depresión. Y no la tenemos tan asimilada. Siempre pensamos en la rampa, en el bastón. La depresión es una enfermedad discapacitante que te impide hacer muchísimas cosas. Y no estamos tomando en cuenta eso en un país donde las mujeres son violentadas, asesinadas y también olvidadas cuando tienen una depresión. No, bueno. Si son olvidadas las que han violado, las que no, y las que les golpean y son sujeto de una violencia tremenda en la casa, pero imagínate también si eres mujer, si eres discapacitada, o sea, tienes todo el escenario. Es el peor lugar para vivir si eres mujer con discapacidad. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias. No, Bárbara. gracias a ti. Gracias por este espacio y felicitaciones por este noticiero que me encanta. Bueno, hacemos aquí lo que se puede, pero tratamos de cubrir cosas que normalmente pues nadie habla, pero que son muy importantes, que deberían de estar en los titulares de las noticias, sobre todo esto de los niños y de los niños discapacitados y el compromiso que tiene el Estado, precisamente porque es signatario de convenciones de Naciones Unidas, Claro. se lo deberían de tomar un poquito más en serio. Absolutamente, y creo que parece mentira lo que voy a decir, pero es también hasta una oportunidad electoral. Las personas con discapacidad votan, sus familias votan. Hablamos de 28 millones, son 28 millones de familias. Somos, si los multiplicas por 4, alrededor de una persona con discapacidad, somos 80 millones de mexicanos que vivimos con la discapacidad en casa. 2 de cada 3 mexicanos. Si tomaran este dato, este tema, podríamos dar vuelta a un país completo. Es una cosa que requiere mirarse con otros anteojos, nada más. Claro. Pues muchísimas gracias, te agradezco. Creo que en México tienen que darle más micrófonos a Bárbara y a personas que están en esta situación. Y pues, Bárbara, te puedo decir una cosa, o sea, estamos esperando el próximo Gilberto Rincón Gallardo y pues... Es importante. Igual puede ser tú, Bárbara, ¿por qué no?
Me encantaría, porque creo que es Estamos un al- sector absolutamente invisible y que necesita un poco más de luz. Exactamente, necesitamos más personas con fuerza como tú. Muchísimas gracias. Por favor, dale todo mi saludo y todo mi cariño a Luca Serán y dados. pues que salgan todos más adelante y que esperemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum escuche un poco sobre esta situación que le haría bien, como tú dijes, 2 de cada 3 mexicanos. Ni más ni menos. Muchísimas gracias por el espacio, Gabriela. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Ya? ¿Me despido? Ya se acabó, ¿verdad? ¿Quieres leer comentarios? No, ya, no, ya. ¿Sigo al aire? No, ok, sí, te saco. Ok.